El Encuentro Mundial de Valores ABP presenta un espacio de diálogo y reflexión con líderes y activistas sociales que promueven la práctica de los valores y la transformación social. Encuentro de Valores. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a su programa Encuentro de Valores, su servidora Cristina González Parás, y me da mucho gusto que nos estén acompañando esta mañana, este sabadito. Gracias a Libertad 102.1 por este espacio, y bueno, aprovecho además para felicitarlos porque estamos celebrando el 43 aniversario de Radio Nuevo León. Aprovecho también para invitarlos porque mañana 7 de marzo a las 12 del mediodía habrá un programa especial. Los invitamos a que estén aquí celebrando este 43 aniversario de Radio Nuevo León. Y bueno, este día estamos contentos. Próximamente será el Día de la Mujer y hemos venido pensando, bueno, pues hemos escuchado diálogos con mujeres en con diferentes temáticas, pero ¿por qué no hablar específicamente de un tema esta mañana que a nosotros nos encanta y que creo que es el complemento para realmente una vida digna? Masculinidades no violentas. Y en esta ocasión me da muchísimo gusto presentar a dos personas que han venido trabajando en una temática súper importante a través de los años. Al licenciado Miguel Jesús Díaz González. Miguel es psicólogo, tiene maestría en la Universidad Autónoma de Nuevo León, ha cursado varios diplomados importantes, tiene experiencia como maestro de tiempo completo en la Universidad Autónoma, en el posgrado de la misma universidad. Él ha trabajado también como subsecretario de Participación Ciudadana en la Oficina Ejecutiva de la Oficina de Gobierno en el Estado de Nuevo León del 2006 al 2008. Es director actualmente general de la Asociación Civil Supera desde 1990. Es miembro fundador de Foro Libre y Democrático AC en Nuevo León. Dirige el programa de Jóvenes por la Equidad y es representante en México de un modelo CDI Global, transformando vidas a través de la tecnología, que opera como en 15 países. Y también en esta tarde presentaremos al joven Rafael Limones Díaz, que coordina la Supera Joven AC. Él es terapeuta de grupos de reducción para hombres violentos con componentes de TCC y perspectiva de género. Es licenciado en Criminología por la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad de Nuevo León y tiene maestría en diferentes, en psicología en la Universidad también Autónoma de Nuevo León. Es especialista en diseño de programas basados en evidencia entre los sistemas de prevención de violencia y delincuencia. En Supera coordinó la implementación de Jóvenes por Equidad, Nuevas Masculinidades. A través de los años ha venido trabajando en diferentes propuestas, pero actualmente ha estado participando también como investigador en diferentes temas como Bandas y Pandillas de Monterrey, donde forma parte de ese equipo de investigación y análisis. En fin, pues ha trabajado fuertemente en estos temas y me da mucho gusto que esta mañana o esta tarde esté aquí acompañándonos. Ha sido expositor también en varias partes del mundo, incluyendo Nueva York y aquí en varias universidades y demás. Y creo que el tema que nos trae esta tarde aquí es masculinidades no violentas. Y pues hemos estado hablando de esta violencia de género que ha venido incrementándose en México y de alguna manera en Nuevo León también. Hemos tocado temas de lo que piensan las mujeres, de lo que piensan desde gobernación a nivel federal, y hoy, pues precisamente desde la vista y la opinión del ser humano, del hombre, tocar este tema e instruirnos sobre qué es lo que está pasando y cómo desde de esta otra parte de la visión de complementariedad humana, como es el hombre y la mujer, podemos
tener pues ideas y formas de poder pues ir transformando esta mente patriarcal que de alguna manera hemos venido como cultura experienciando. Entonces, bienvenido. Gracias, pues un gusto estar aquí, Cristi. Para nosotros es pues muy importante el tema y pues voy a platicarles un poquito primero sobre qué es Supera. Supera es una organización de la sociedad civil, es una asociación civil fundada por una dama, por una mujer, la señora Yolanda Santos de Hoyos, presidenta actual de la organización y fundadora de la misma. Y esta organización, desde sus inicios, que fue al final de la década de los 70, ha estado trabajando con un alto compromiso hacia los sectores de vulnerabilidad y alta vulnerabilidad. La señora Yolanda Santos, al final de los 70, consideró importante trabajar con las mujeres y sus familias. Y ella pensó que era relevante trabajar con las mujeres, pero no desde una perspectiva asistencialista, sino más bien desde una visión de carácter y poder intervenir en su calidad de vida y mejorarla. Entonces empezó trabajando con temas de salud. A lo largo de todos estos años, que ya son un poquito más de 40 años, pues Supera ha enfrentado diferentes temas, diferentes problemáticas. En aquellos años, pues hablábamos de embarazo en adultos jóvenes. O sea, nos preocupaba que las jóvenes de 21, 22 años, 20, 18 años se embarazaban. Era una situación preocupante. Ahora los embarazos se dan prácticamente en niñas entre 11 y 15 años de edad. Entonces tenemos un problema que tiene matices distintos y también estamos viendo y revisando, pues, sin duda, el problema que tenemos, que es la violencia de género, que es algo que se ha enfrentado fuertemente la institución. Y fíjense que en el tema de embarazo adolescente hay un aspecto muy interesante. Siempre nos hemos centrado en las mujeres, en las que son las chicas, las que se embarazan. Pero ¿qué pasa con el hombre? ¿Qué pasa con la persona que la embarazó? Que muchas veces, sobre todo cuando cruzamos la variable de vulnerabilidad y alta vulnerabilidad, muchas veces estas jóvenes son abandonadas y la vida de ellas cambia drásticamente y la persona que las embarazó desaparece y no ocurre nada con él, o puede no ocurrir nada con él. Entonces, Supera en el año 2013-2014 inició un trabajo muy importante auspiciado por USAID, la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos, del modelo de Iniciativa Mérida, que fue un modelo que arrancó en México en el año 2010, y trabajamos con ellos en 3 polígonos en las zonas de alta pobreza y vulnerabilidad del municipio de Guadalupe y del municipio de Monterrey. Particularmente en Monterrey estábamos trabajando en la colonia Independencia y en la colonia la Alianza, y en Guadalupe en la colonia Nuevo Almaguer. Encontramos nosotros en el estudio que hicimos que el 95% de los casos reportados de violencia hacia las mujeres eran provocados, la violencia, por hombres. Y si este 95% lo hacíamos un 100%, los hombres, poco más del 70% que violentaban a la mujer, eran hombres jóvenes, menores de 29 años de edad. Entonces, la institución empezó a desarrollar un modelo, un programa de intervención en estos polígonos que acabo de mencionar, y este programa fue encaminado a llevarlo a cabo en el sitio. O sea, fuimos a trabajar en el lugar. Los jóvenes con los que nosotros trabajamos, pues eran jóvenes que en su niñez muy cercana, estoy hablando de jóvenes de 14 a 20 años de edad, en su niñez muy próxima, habían vivido situaciones de violencia, habían sido testigos de situaciones de violencia. No solo habían sido testigos, sino habían crecido en un escenario de violencia. Entonces, el diagnóstico encontramos que esta alta exposición y propensión a la violencia permite que el joven con mucha seguridad va a ejecutar conductas de violencia. Y empezamos a trabajar con grupos ahí, con los jóvenes, grupos que eran
pues apoyados y que eran administrados por tecnólogos sociales entrenados en la psicología social de grupos, dirigidos básicamente con una metodología reeducativa. Encontramos que los chicos, los jóvenes de esas comunidades, pues les había gustado mucho el espacio de poder estar en un grupo de trabajo en donde alguien los pudiera escuchar, sobre todo en un encuadre permisivo y de confianza, donde ellos podían ser escuchados y donde ellos podían platicarnos sus experiencias y la forma en cómo llevaban llevaban su vida particular y las situaciones que les estaban aconteciendo. Fíjense que cuando los escuchas, son historias desgarradoras, historias que te estrujan el corazón y que verdaderamente llegas a pensar y decir, bueno, ¿cómo este joven está vivo? Y entonces, lo que nosotros pudimos advertir y entender es que los jóvenes no tienen escucha en donde ellos conviven, en donde ellos llevan su vida cotidiana. Hicimos una investigación también y encontramos una relación altamente significativa, estadísticamente hablando, entre el consumo del arte, por ejemplo, y el consumo del deporte en factores de protección hacia los jóvenes. El consumo del arte, nos dimos cuenta, increíblemente para nosotros, que es un factor que les permite a los jóvenes cambiar. Encontramos, después de haber atendido y haber tratado a estos jóvenes por un espacio más de un año, encontramos cambios significativos en ellos y encontramos que ellos, los jóvenes que participaron con nosotros, se habían reintegrado a las instituciones educativas, se reintegraron a las instituciones laborales, incluso a la institución familia, que muchas veces ya estaban fuera de la familia. Entonces, este cambio, estas modificaciones importantes en el comportamiento de los jóvenes, nos pudimos dar cuenta, porque lo medimos, que sí se puede cambiar, que los jóvenes sí cambian, pero tenemos que trabajar con un modelo que nos permita construir nuevas masculinidades, sobre todo construir masculinidades no violentas. Sí se puede, pero el problema que encontramos es que actualmente las instituciones, llamémosle instituciones generales, gubernamentales, privadas, las que sean, no están con las puertas abiertas para atenderlos a ellos, no los estamos escuchando, no estamos trabajando en las medidas de contención que se tiene que hacer y poco se trabaja en la prevención y no se trabaja, insisto, con la contención, no se trabaja con una perspectiva de juventud, que es muy importante que nosotros lo revisemos. Entonces, yo quisiera aquí pedirle al maestro Rafael Limones que nos platicara un poquito más de detalles técnicos de lo que yo estoy comentando y platicando con ustedes. Y bueno, buenas tardes a todas y todos. Y bueno, continuando con este ejercicio de reflexión y de análisis totalmente pues, de la historia, ¿no? De la historia que pues, ahorita nos acaba de compartir el licenciado Miguel Díaz, pero también de la historia de mujeres, de esta historia marcada en una exposición muy alta a la violencia y una propensión muy alta pues, de las formas de aprender a ser hombres, ¿no? Y es justo en este momento, 20 años después de que pues, la experiencia nos ha marcado, o más de 20 años desde el siglo pasado, cómo las mujeres han estado en estas desigualdades de género. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros los hombres para poder disminuir e incrementar esta igualdad y generar espacios dentro de lo masculino donde podamos también sentir, pensar y poder identificar el abuso del poder? Y uno de los temas específicos que abordamos en los grupos, pues es justo eso, ¿no? Las formas en que aprendemos a ser hombres y las formas en donde desde esas lógicas se genera el abuso del poder a través de múltiples violencias. Y es así como desde hace 10 años, 8 años, en Supera hemos estado trabajando principalmente en la atención focalizada a hombres que ejercen violencia de algún tipo, ya sea violencia entre jóvenes, violencia entre hombres y sobre todo violencia hacia las mujeres, porque nos habla también de cómo las formas que aprendemos a ser hombres después del 2010
cambiaron a reforzar disposiciones a la delincuencia o la violencia por parte de ciertas categorías de hombres ligados a exposiciones y propensiones altas en sus comunidades. Y esto nos viene a determinar que tenemos que hacer algo como sociedad civil y tenemos que creer también que la violencia es un aprendizaje que puede cambiar y puede reeducarse. Y es así como partimos en nuestro modelo reeducativo para también ampliar principalmente la atención a las formas en que los hombres se construyen. Y esta es una forma en que, ¿cómo es una paternidad en donde no se ha trabajado ciertos ejes de violencia de sí mismo? ¿Cómo se genera esta herencia generacional de la violencia hacia los hijos? Y cómo se determinan también ciertos factores de riesgo hacia las mujeres hijas. Si el hombre no trabaja su propia violencia y si en marcos legales, internacionales y locales no trabajamos y no hacemos un foco principal al trabajo con hombres. Sin limitar los recursos para las víctimas, pero sí tomar muy en serio en los próximos gobiernos que la atención a los hombres debe ser un eje clave y crucial para detener la violencia hacia las mujeres, hoy que estamos en alerta de género. Pues gracias, Rafael, gracias, Miguel. Por ahí hay algunas preguntas que se quedan como pensando qué tipo de valores tendríamos que empezar a impulsar desde posiblemente la niñez, ¿no? Desde esta parte de educación cognitiva social del comportamiento para no tener luego que trabajar e incidir tan fuerte en este proceso de jóvenes o de mentes ya maduras, cuando hay por ahí un enfoque así como patriarcal, ¿no? En el que la dominación, si no eres así, no eres fiel a tu cultura, ¿no? Aunque inconscientemente esto pueda suceder. ¿Qué tipo de valores ven que pudiéramos empezar a trabajar desde pequeños y por dónde en la educación pudiéramos irlos como ejerciendo, ¿no? Y practicando? Déjame comentar algo, Cristi, que me parece muy importante y que da pie a tu interesante pregunta y reflexión. Fíjate que una de las cosas que encontramos, que es muy, muy fundamental decirlo, es que nadie nacemos siendo masculinos ni femeninos. La masculinidad se construye. La masculinidad se va construyendo en la historia de vida del sujeto y se va construyendo, por supuesto, en los modelos de familia a los que estamos expuestos, y será diferente las masculinidades en un país que en otro, y que en un tiempo y que en otro. O sea, la masculinidad hay que saber que ella se va troquelando, y por ello nosotros tenemos que decirle a la gente que también la masculinidad violenta también se construye, porque nosotros encontramos que los jóvenes nos decían, para ser hombre tienes que golpear, patear, gritar, golpear, incluso hasta sacar una pistola, y eso es ser hombre. Entonces, sin embargo, esa representación social de la masculinidad creo que es en donde nosotros tenemos que trabajar, y esa hacia donde va tu pregunta, y aquí yo le dejaría a Rafa que nos platicara un poquito sobre esa parte y carga valorativa a la que tú te estás refiriendo. Sí, esto me retoma a un ejercicio que hacemos que se llama Préstame tu voz, en donde trabajamos con los hombres para hablar sobre la voz de sus hijas y sus hijos. Y las conclusiones de es una sesión muy dolorosa, Préstame tu voz, donde hablan ellos sobre un escenario de violencia que hayan vivido y que hayan ejercido. Y en este sentido, una forma de un valor es el valor también de la paternidad. O sea, la paternidad ligada a la no violencia, al control, al poder. Las formas de control y las formas de poder son múltiples formas y mecanismos donde la violencia psicológica se ejerce hacia la pareja y hacia las hijas o hijos. Y en ese sentido, una paternidad ligada a lo sensible, a los sentimientos, a las emociones, a justo lo que comunicamos, ¿no? ¿Cómo aprendemos a ser hombres desde una exposición alta a la violencia, donde se nos solicita únicamente
defendernos o resistir o golpear. Y por qué no repensar en esta masculinidad ligada a la paternidad, al sentimiento, al saber que mi función con mi hijo, con mi hija, no es golpear, ni minimizar, ni descalificar, sino al contrario, potenciar y preparar para una situación ligada a la libertad de género, a la libertad de la igualdad y sobre todo a sentir. O sea, ¿qué siento? ¿Cómo siento el miedo y qué hago con el miedo? ¿Cómo siento con la ira? ¿Cómo siento el enojo? ¿Cómo siento la violencia? ¿Cómo me siento triste? ¿Cómo me siento alegre? Y no actuarlo. Cuando lo actuamos se llama violencia. Si hablamos desde la paternidad, desde las emociones, es una forma también de crear un valor, que es un valor que ha estado constante, ¿no? Pero que lo hemos estado confundiendo con el poder, con el control y con la violencia. Rafael, la cuarentena ha traído incrementos en violencia doméstica impresionantemente. Aquí, ¿qué recomendaciones en este momento, aunque no hayan sido tratados durante algún tiempo o no han reconocido que están viviendo, que son parte que generan esta violencia, qué recomendaciones les darías a quienes nos están escuchando de cómo mejorar esta convivencia, sobre todo en este momento? Sí, claro. Mira, yo les agradezco este espacio y voy a hablar de un término que le llamamos nosotros el riesgo fatal. Imaginemos un triángulo y en cada esquina pongamos una palabra. Uno es el pensamiento. ¿Qué pienso yo de mí mismo? ¿Qué pienso de mi pareja? ¿Y qué pienso de una situación cualquiera? En el otro esquina vamos a poner mis sentimientos. ¿Qué siento ante esa situación que estoy pensando? En el otro punto, las sensaciones que está pasando en mi cuerpo. El riesgo fatal es determinante para identificar en qué riesgo estoy de ejercer violencia o en qué riesgo estoy de cometer algún delito o alguna situación de riesgo. Si yo puedo identificar estos tres ejes, puedo detener el otro triángulo. El otro triángulo, si lo unimos, se forma un cuadrado. Y ese triángulo restante o que falta para unir el cuadro se llama una conducta violenta. Y ahí podemos depositar todas las conductas violentas que podemos ejercer dentro de un cuadrado dividido en dos triángulos. Esto nos habla de que también no es un componente que lo vamos a resolver en este instante, sino que al contrario, necesitamos un entrenamiento y un trabajo grupal, tal y como lo platicó en un inicio Miguel. Es un grupo en donde abordamos a través de mindfulness, dirigido y focalizado a las emociones, a la violencia, a lo que siento, a lo que me construye. Y el mindfulness me puede a mí incluso identificar y tener mis señales de alerta. ¿Cuáles son mis señales de alerta? Y las señales de alerta surgen desde el riesgo fatal. Cuando siento que mi pareja está generando alguna situación que me desagrada, ¿qué pasa en mi cuerpo y dónde pasa en mi cuerpo? ¿Y qué tengo que hacer para detener mi conducta violenta y que este riesgo fatal o este triángulo de riesgo fatal no se convierta en un cuadro de violencia? Y este cuadro de violencia es cuando en 7 minutos un hombre agresor o un joven que ejerce violencia, en 7 minutos, de 1 a 7 o 10 minutos, es donde ocurre la situación mayor de violencia, incluso puede generar un feminicidio. Me encantaría que nos compartieran, para finalizar, algún caso de éxito, que vean que sí se puede, que de alguna manera es un proceso intenso, pero que cuando hay un deseo de mantener bien a la familia, de saber que sus hijos están recibiendo el mejor testimonio que pueden haber recibido para un futuro mejor. Claro, Cristi, mira, hemos tenido cambios fundamentales en un programa que se llamó Jóvenes, Transformando Jóvenes, que lo trabajamos también en el año 2018-2019. De los jóvenes que participaron con nosotros, aproximadamente fueron 150 de los de más alto riesgo y propensión a la violencia. Logramos que un poco más del 70% dejaran las drogas, dejaran el comportamiento violento y nuevamente también se reinsertaran a las vidas institucionales, educativas, deportivas y laborales. A mí me gustaría que Rafa también nos
complementara platicándonos al respecto. Parte fundamental de crear otras realidades a través pues de estos ambientes, ¿no?, comunitarios, y nos lleva también a que tenemos jóvenes fotógrafos exitosos en este momento. Estuvieron el año pasado en Fama, en la Feria de Arte Mexicano Accesible. Expusieron y una de ellas, o un chico de ellos, vendió alrededor de 25,000 pesos en obra fotográfica. Y dijo, wow, o sea, saco más que vendiendo droga, saco más. O sea, fíjense el impacto que llevó el programa durante 18 meses, pero eso nos lleva también, Cristina, a reflexionar sobre el impacto que lleva un tratamiento adecuado, basado en evidencia, con múltiples expertos que trabajan a través del joven o de la persona que ejerce violencia, porque también nos lleva a repensar el equipo que trabaja estos temas. Debe ser un equipo capaz, un equipo sólido y un trabajo personal muy, muy, muy adecuado para abordar principalmente desde lo particular la violencia y cómo ha sido la construcción de mi propia masculinidad. Pues muchas gracias, muy interesante. Yo sigo insistiendo que la prevención desde la educación temprana es vital para ir evitándonos estos trastornos en el proceso de vida, y sobre todo decirles a las mujeres y a las familias que están viviendo esto que sí hay esperanza, que sí hay metodologías que pueden ayudar, que me encantó escuchar que utilizan la mindfulness y la meditación como parte de estos procesos de sanación, que animen a su pareja, que animen a su familia a ejercitar esto, y que si no, pues que también se animen a buscar ayuda, ¿no? Y que pues que hay organizaciones como ustedes que dan la mano y que realmente pueden salvar, pues no nada más a su familia en este momento o la vida de su pareja, sino también el testimonio y la vida de sus hijos y de las siguientes generaciones. Gracias, amigos, por habernos acompañado, y nos vemos aquí el próximo sábado a la misma hora. Encuentro de Valores. Un espacio de diálogo y reflexión con líderes y activistas sociales que promueven la práctica de los valores y la transformación social. Esta es una producción del Encuentro Mundial de Valores para Libertad 102.1.